Muy buenos días a todos. Dicen que lo que bien empieza, bien termina. Y hoy llegamos al último de los sermones basados en la carta de Pablo a los Filipenses. ¿Puede usted creerlo? 6 meses estudiando esta carta maravillosa. ¡Wow! Pero bueno, hoy este es el último mensaje, el mensaje de cierre, y estamos contentos de que usted nos haya acompañado en este día para poder hacerlo. Pero antes de pasar en materia a ver este estudio, ahora no se preocupen, seguiremos leyendo cartas. Estamos leyendo el correo ajeno. Pablo escribe otra carta a Tito y vamos a hablar del liderazgo basado en esa carta el próximo domingo, pero hoy culminamos con esta carta maravillosa a los filipenses. Un anuncio que me pidieron dar es importantísimo. Ustedes saben que el mes de mayo es el día en el que en muchos lugares en Latinoamérica se celebra a todas las mamás, a las abuelas, a las tías, a las hermanas, a todas, a las hijas que tienen hijos, ya sea biológicos o adoptivos, en fin. Como iglesia nosotros hemos elegido no necesariamente dedicar un domingo para celebrar a estas hermosas mujeres, pero hacer algo muy particular, porque no queremos que ninguna mujer que no ha podido ser madre biológica se sienta mal y no quiera venir a celebrar a Jesucristo. El sábado anterior, el día 9 de mayo, la iglesia organiza un desayuno muy particular, un desayuno entre el lunch y desayuno, o sea, como un brunch. Y el próximo sábado 9 de mayo, todas las mujeres, madres biológicas, madres solteras, mamás viudas, todas las madres espirituales, todas van a estar aquí reunidas en la iglesia y va a haber un desayuno en su honor, pidiéndole al Señor bendición por sus vidas, orando por ustedes, y va a ser en el lugar donde se reúnen los jóvenes, aquí a mi mano derecha, en el salón de jóvenes, donde a veces ustedes han estado en eventos. Entonces anoten la fecha, 9 de mayo, sábado, 10:30 de la mañana. Es un costo de recuperación nada más. La iglesia va a absorber el costo más grande. Son $10. Si ustedes, hombres o personas jóvenes, quieren patrocinar a una mamá para que venga y desayune, pueden hacerlo. Vayan a la mesa de conexiones que están ahí, donde dice juntos es mejor. Anótese ahora para saber cuántas personas están contemplando venir. Eso es bien importante para ustedes. Entonces, sábado 9 de mayo, 10:30 de la mañana, solamente $10. 10, imagínense. Para celebrar el 10 de mayo, pero el 9 con $10. No $9, 10. Entonces ya lo saben. Muy bien, terminando ese anuncio de mis patrocinadores, vamos a comenzar a entrar en materia en el mensaje que nos ocupa en esta mañana. Inclinen su rostro un momento, vamos a dedicar ese tiempo al Señor. Gracias, bendito Dios. Gracias por las palabras maravillosas que a través del apóstol Pablo ha hecho saber a esta iglesia. Como lo hizo con aquella iglesia en Filipos. Esa carta a los filipenses para nosotros ha sido un gran aliciente saber que somos ciudadanos del cielo viviendo aquí en la tierra. Ayúdenos a comprender cómo este mensaje que por 6 meses hemos estado tratando de descifrar, de conocer, de asimilar, puede cobrar vida en la experiencia de todos los que estamos en este lugar. Gracias por ser un Dios maravilloso que nos muestra su amor de una manera increíble. Y permita que ahora, como clausura de esta serie, con este tema tan particular del gozo cristiano, podamos celebrar con mucha alegría el saber que usted nos ama y que su obra nunca vuelve a usted vacía. Gracias por su palabra, enséñanos a través de ella. Se lo pedimos de todo corazón en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos, amén. ¿Cuántos de ustedes se han ido a la cama, han recostado su cabeza sobre la almohada, apagan la luz, solo para darse cuenta que no pueden conciliar el sueño? Hay tantas preocupaciones, tantas situaciones que no lo dejan a uno dormir. ¿Cuántos de ustedes han respondido a la pregunta de ¿cómo estás, hermano? ¿Cómo estás, hermana? Diciendo, bien, bendecido, pero por dentro se sienten vacíos. ¿Cuántos, si somos honestos, cuántos de nosotros hemos empezado a sospechar que
el gozo que describe la Biblia más parece una historia lejana y no una realidad cercana. Porque entendemos que el gozo es el fruto del Espíritu Santo. Dios lo da, pero simplemente parece que a nosotros no nos llega. Vamos pasando nuestra vida con lamento, con queja, con inseguridad, con incertidumbre, en lugar de vivir cada momento con la plenitud del gozo que el Señor quiere darnos cada día. Yo lo he pensado. Créanme, con mi esposa convento, ¿por qué siento que no soy feliz? ¿Por qué no experimento el gozo que leo en la Biblia? Y si tú has pensado lo mismo, pues únete al equipo, hermano. La realidad es que algunos pueden cantar del gozo, pueden oír predicaciones acerca del gozo, pueden saber que el gozo es real, pero simple y sencillamente parece que no lo vivimos. Y cuando estaba pensando en este tema tan particular, porque la carta a los Filipenses, si la pudiéramos resumir en una sola palabra, sería gozo. El gozo del cristiano. Y me vino a la mente aquellos tiempos cuando de jóvenes íbamos a los campamentos familiares de la iglesia. Y cuando nos reuníamos para adorar al Señor, los jóvenes cantábamos aquel hermoso corito que dice: yo tengo gozo, 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 gozo en mi corazón. ¿Dónde? En mi corazón. ¿Dónde? En mi corazón. Yo tengo gozo. ¿Se acuerdan? ¿Algunos de ustedes se acuerdan? Interesante, porque cuando cantábamos este canto, este corito, no teníamos duda específica de dónde estaba el gozo. Pero el paso de los años, los problemas, las circunstancias, el mundo en el que vivimos, las noticias, las redes sociales, nos han llegado a nosotros a preguntar de manera silenciosa si realmente ese gozo del cual sabíamos que debe estar en el corazón del cristiano, realmente ahora no sabemos si existe. Una cosa es cantar acerca del gozo y otra muy distinta es mantenerlo cuando los problemas vienen, cuando el matrimonio se fractura, cuando los hijos son rebeldes, cuando hay enfermedad, cuando hay pérdida, no solamente financiera, pero también familiar. Se nos va un ser querido. Y es que a veces confundimos, creemos que la felicidad y el gozo son lo mismo, pero son muy distintos. La felicidad puede ser una emoción que está supeditada a las circunstancias, pero el gozo es un regalo de Dios, es un fruto. Es el fruto que produce el Espíritu. Es esa faceta, es de alguna otra manera esa virtud del fruto del Espíritu. ¿Se acuerdan lo que dice Gálatas capítulo 5? Amor. Ahí está. Es una faceta, es parte del fruto. Debe producirse naturalmente en la vida de aquel que verdaderamente es cristiano o cristiana. Si uno camina en el Espíritu. Pero sí es cierto, una cosa es hablar de gozo y otra muy distinta es experimentarlo cuando la vida aprieta, cuando el corazón carga demasiadas preocupaciones, cuando la mente no descansa. Aun cuando somos cristianos, cuando entendemos que nuestra salvación está asegurada, estamos seguros de nuestra salvación, sentimos por dentro que algo nos falta, nos sentimos agotados. Y es precisamente ahí donde una carta como la carta a los Filipenses nos sorprende a todos. Porque Pablo sí tiene una respuesta a la pregunta de ¿por qué no experimento el gozo? ¿Qué acaso existe el gozo? Y es bien interesante porque Pablo no nos da esta respuesta escribiéndola desde un escritorio en su oficina o en una biblioteca. No, nos la cuenta, nos la dice, nos la responde desde un lugar muy particular, en un arresto domiciliario, en una prisión, en una celda, en una casa. No la redacta desde la comodidad de su hogar, sino de estar con una mano esclavizado a otro soldado romano, vigilado, limitado. Pero aún así nos habla varias veces en esta carta acerca del gozo. ¿Pueden creerlo? No significa que él estaba en negación o trataba de ocultar el sol con un dedo. No, él estaba pasando por problemas bien duros.
¿Cuántos de ustedes tienen que pasar las 24 horas del día con una mano encadenada a un soldado, a un policía? Pablo lo estaba. Y habla de que el gozo no depende de lo que estás sintiendo. El gozo no depende de que las cosas estén saliendo bien. No depende de las circunstancias, que todas cooperen para bien, como dice Romanos. No depende de que el dolor haya desaparecido. En esta carta a los filipenses, el gozo no aparece como una recompensa para aquel que ya salió de la lucha. Aparece como la obra de Dios en medio de la lucha. No después de que pase la tormenta, sino en medio de la tormenta. Aparece no al final del cansancio, sino precisamente con el corazón está luchando y aprende que la única manera de descansar es confiar en Cristo Jesús. Ese es justamente el tipo de gozo que Pablo aquí en los Filipenses quiere producir en ti y en mí como hijos e hijas de Dios. Es por eso que al llegar a la clausura, al cierre de esta serie de estudios basados en Filipenses, vamos a descubrir 3 movimientos muy claros, 3 formas en las que Pablo nos muestra cómo se ve ese gozo cristiano, cómo luce en nuestras vidas, no solamente cómo lo experimentamos, sino cómo lo mantenemos. Nos da el secreto del gozo verdadero del cristiano, porque lo dice con esta idea fundamental, con esta idea central. En Cristo, el gozo se demuestra, se contagia y se proclama. Repito, en Cristo, el gozo se demuestra, se contagia y se proclama. Y vamos a empezar por el primero de estos 3 puntos, porque antes de contagiarse, antes de anunciarlo a los 4 vientos, el gozo tiene que verse en nuestra vida primeramente, tiene que mostrarse en el rostro. Ustedes saben lo que es partir un limón verde, chuparlo sin sal y la cara que hacemos. Así es como la que veo en algunos de ustedes esta mañana. ¿Por qué no me regalan una sonrisa? Enséñame los dientes con todo y el tocino que traen metido entre los dientes. El corazón alegre hermosea el rostro, dice Proverbios. ¿Lo creen ustedes? No tienen que estar las circunstancias compuestas, arregladas para poder experimentar el gozo. No estoy hablando de felicidad. Hoy puedes sentirte triste. Alguien te hizo una mala pasada en la semana y estás molesto. Eso no tiene ningún problema. Todos hemos pasado por ahí. ¿Cuántos se nos han metido enfrente cuando vamos caminando, cuando vamos manejando por el freeway y queremos decir hasta lo que no deberíamos decir? Afortunadamente solamente el Espíritu Santo nos escucha y se queda ¡ah! Y decimos, ay, se me salió. No, hermano, no se salió, desbordó, porque de la abundancia del corazón va a la boca. Pero no, el gozo depende de aquel que lo dio. Es el gozo del Señor, y ese gozo del Señor es nuestra fortaleza, y por eso debemos pensar en esto. El gozo se demuestra, y va a haber 6 escenas bien rápidas que Pablo nos da de cómo se debe demostrar ese gozo en nuestra vida. Y fíjense, él nos los está dando desde una prisión. 6 escenas de cómo el gozo se debe demostrar, porque cuando Pablo está despidiéndose en esta carta, quiere que entendamos algo importante, que el gozo que proclama él al final no apareció de repente. No solamente aparece en el capítulo 4 de Filipenses. Acuérdense que la carta es una carta, no tenía capítulos originalmente, sino que en toda esa carta él va salpicando el gozo que debemos tener los hijos y las hijas de Dios. No brotó en el último capítulo como una idea para cerrar bien, viene caminando desde el principio. En Filipenses el gozo se define primero, se ve, se escucha, se respira en la manera en que Pablo vive, como él habla, como él ora, como él sufre, como él ama a la iglesia en Filipos. Y la primera imagen que nos da el apóstol Pablo no es la de un hombre predicando a las multitudes, no es la de un hombre tratando de saciar su hambre física, no, es la de un hombre celebrando en medio del problema, no cuando el problema está resuelto, sino un hombre hablando con Dios por medio del problema. Por eso dice lo primero, alégrate al orar.
Alégrate al orar. Filipenses 1:3 dice: en todas mis oraciones por todos ustedes siempre oro con quejas, pesar. No, ¿verdad? Mi Biblia no dice eso, ni la de ustedes tampoco. Siempre oro con alegría, con gozo. Pablo comienza su carta con una escena que podríamos pasar por alto fácilmente. Está orando, está en una prisión, encarcelado, en un arresto domiciliario, atado a un soldado romano. Y la pregunta natural es: ¿con qué actitud Pablo pudiera estar orando? ¿Con quejas? ¿Con molesto con Dios? No, dice con alegría. No dice que ora con quejas, ¿verdad? No dice que ora con frustración y desesperación, sino con alegría, porque para Pablo orar por sus hermanos cristianos allá en la iglesia de Filipos no era una carga, era una celebración. Ver lo que Dios está haciendo en la iglesia de Filipos lo llena de gozo, incluso cuando tiene las manos atadas, encadenadas. Y aquí está lo radical. No son sus cadenas las que dictaminan su estado de ánimo. No son los problemas que está experimentando. Es el hecho de poder comunicarse con Dios, tener el privilegio. Tú podrás estar preso, tú podrás estar en un peligro, tú podrás estar en un lugar abandonado, pero ahí en el lugar que te encuentres, en el pozo de la desesperación, tienes el privilegio único de poder comunicarte con Dios, de hablar con Él y hacerlo con alegría. Las cadenas son externas, la oración es interna. Y para el que ora en el Señor, ninguna cadena cierra la puerta del cielo. ¿Sabían ustedes eso? Esta semana voy a pedirte un favor. Antes de orar, comienza primero que nada, antes de pedirle algo a Dios: Señor, dame, no. Agradece. Agradece por la vida que tienes, por la salud que tienes, aún quebrantada por la salud que tienes, porque estás en este país todavía. Agradece sin importar cuáles sean tus circunstancias. Observa cómo cambia el tono entero de tu conversación con Dios cuando comienzas con agradecimiento. ¿Sabes por qué? Porque en Cristo el gozo se demuestra en la oración, en tu conversación con Él. Y si el gozo se ve en la oración, ahora Pablo nos muestra una segunda faceta interesante aquí mismo. Alégrate en la adversidad. En el versículo 18 del capítulo 1 dice: ¿qué importa? Al fin y al cabo, y como sea, con motivos falsos o con sinceridad, se predica a Cristo. Por eso me alegro. Ay, pastor, ¿sabe usted lo que están predicando en la iglesia de enfrente? ¿Qué importa? Siempre y cuando prediquen a Cristo, debiéramos alegrarnos. Pablo no habla de la adversidad como algo teórico, él experimentó. La había vivido en cuerpo. Cárceles, azotes, conspiraciones, naufragios, años de incertidumbre, y ahora espera un juicio ante el emperador Nerón con la posibilidad de que lo ejecutaran. Aún así dice: por eso me alegro. ¿Pablo puede alegrarse en medio de todo eso? ¿Cómo es posible? Y si él puede alegrarse en medio de las circunstancias duras, ¿por qué nosotros, cuando la señal del internet falla, nos enojamos? Cuando no puedo accesar al teléfono para ver las redes sociales, cuando hay tráfico vehicular y nos cortan el camino a media pasada, ¿por qué nos enfadamos? ¿Por qué nos ponemos de mal humor? Porque nos falta ajustar nuestra perspectiva a la perspectiva correcta de cómo se ve desde arriba del cielo, no de abajo de la tierra. En lugar de preguntar ¿por qué a mí?, decir: Señor, ¿qué estás haciendo en mi vida a través de esto? Pablo no se alegra de la adversidad, nótenlo. Pablo se alegra en medio de la adversidad, porque su gozo no depende de su trato justo, sino de que Cristo sea proclamado. Casi un siglo después de que Pablo estuviera escribiendo esta carta, un anciano de la iglesia llamado Policarpo, él fue un discípulo directo del apóstol Juan, el último de los apóstoles con vida. Policarpo fue arrestado en Esmirna y llevado al estadio para ser quemado vivo por no renunciar a su fe en Cristo.
el procónsul, al ver que ya estaba avanzado en edad, trató de persuadirlo y le dijo: ¿por qué no juras por el César? Reniega a Cristo, salva tu vida. Y Policarpo, con 86 años, atado a ese poste donde iba a ser quemado vivo, le responde: tengo 86 años de vida, y en todos mis años en que he servido a Cristo, Él jamás me ha fallado. ¿Cómo yo le voy a fallar en este momento? Si he de morir, gloria a Dios. Y murió cantando una doxología mientras las llamas lo devoraban. Pablo le enseñó a la iglesia de Filipos a morir cantando, porque quien conoce a Cristo conoce el gozo que ni siquiera una hoguera puede apagar. Recuerden bien este nombre, Policarpo de Esmirna, porque voy a volver a hablar de él más adelante. Déjame preguntarte algo. Identifica cuál es el problema difícil por el que le está pasando. Voy a pedirte que hagas dos cosas. Piensa en ese problema que tienes. Piensa en esa circunstancia difícil. Piensa y hazte esta pregunta: ¿dónde estoy yo en este problema? No que me hicieron, no que se enojaron conmigo. No, ¿dónde estoy yo? O sea, ¿cómo contribuí yo para llegar al momento en el que me encuentro? Y en segundo lugar, pregúntate: ¿qué voy a hacer al respecto? ¿Dónde me encuentro yo? ¿Cuál fue mi parte en esto? Y la segunda, ¿qué voy a hacer al respecto? No entregues tu corazón a una circunstancia que depende de lo que te rodea. Entrégale tu corazón a aquel que puede darle el verdadero gozo, y ese es Cristo. ¿Por qué? Porque en Cristo el gozo se demuestra también en la adversidad. Número 3, alégrate en la incertidumbre, cuando no sepas qué va a pasar el día de mañana. ¿Se acuerdan que en el mensaje anterior hablábamos de que la incertidumbre de no saber qué va a pasar mañana a veces nos trae preocupación y afán? Pues alégrate en medio de que no sabes qué va a pasar mañana. En el versículo 18, en la segunda parte, dice: es más, seguiré alegrándome porque sé que gracias a las oraciones de ustedes y a la ayuda que me da el Espíritu de Jesucristo, todo esto resultará en mi liberación. No tenía incertidumbre. Él tenía fe de que podía ser liberado de la prisión en la que estaba, pero si no era así, de cualquier manera, él quería alegrarse. No sabía si iba a morir o no. Su juicio ante el emperador Nerón podía terminar en libertad o en ejecución. Y en ese momento, fíjense cómo él dice: seguiré alegrándome. El verbo que aparece aquí es un verbo en tiempo futuro: seguiré alegrándome. No es un gozo que mira hacia atrás, es un gozo que se proyecta hacia adelante. ¿Por qué? Porque como dice en Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. El futuro puede ser incierto en cuanto a los detalles, pero para Pablo había una certeza clara: la vida es Cristo, y eso se nota. Martín Lutero entendió esto en carne propia. En el siglo XVI, en medio de la pandemia, persecución y todas las amenazas constantes de muerte que vivían en esa sociedad alemana, los alemanes tenían un dicho. El dicho era: en medio de la vida morimos. Bueno, Lutero agarró esa frase común, popular de todos, y la cambió y la puso en uno de sus himnos más maravillosos. Y en lugar de decir en medio de la vida morimos, él dice: en medio de la muerte vivimos. Cambio de perspectiva. Porque para el creyente, Cristo cambia el rumbo de la vida. ¿Sabías tú eso? No sé qué incertidumbre te está quejando a ti en esta mañana. ¿Estás pasando por algún problema familiar? ¿Tu salud está quebrantada? ¿Has perdido un ser querido? No tienes que fingir que el problema no existe. No te estoy diciendo que no te pongas triste por esas cosas. Pero en medio de tus tristezas, aprende a disfrutar el gozo que solamente Dios puede darte. Esta semana he hablado con una hermana de la iglesia que acaba de perder un ser querido. Y puedo ver que en medio del dolor que están viviendo por las circunstancias que están pasando, puedo denotar ese gozo que solamente un cristiano genuino puede experimentar. De saber que su ser querido está en un mejor lugar, que aunque lo extrañen, que aunque les duele verlo partir, están tristes, pero hay un gozo inexplicable. Ese es el tipo de gozo del que Pablo está hablándonos aquí. Porque en Cristo el gozo se demuestra aún en la incertidumbre.
Número 4, alégrate en los demás. ¿Escuchaste bien? Alégrate en ese que tienes a un lado, enfrente de ti y detrás de ti. Versículo 1 del capítulo 4 dice: por tanto, queridos hermanos, a quienes amo y extraño mucho, ustedes que son mi alegría y mi corona, manténganse así firmes en el Señor. Ustedes que son mi alegría y mi corona. Yo le voy a decir: ustedes que son mi alegría y mi corona de espinas. Perdón, esa no. Pablo llama a los filipenses mi alegría y mi corona. Y no es la corona de un grain. La palabra aquí no es para la corona que usaban los monarcas. Es la palabra estéfanos, que no es la corona de un rey, sino la guirnalda que le ponían a los ganadores en los Juegos Olímpicos, en los Juegos griegos. Esa guirnalda que a veces se ve, esa era la corona. Ustedes son mi corona. Son la evidencia de que mi carrera ha llegado a su fin y que no ha sido en vano. He ganado la batalla. El gozo de Pablo tiene rostro concreto. No solamente se alegra en Dios, se alegra de ver a otros creyentes perseverar, seguir adelante, como en el caso de los filipenses. Esto nos plantea una pregunta: ¿soy yo una persona que celebra el éxito de los demás? ¿Soy yo una persona que se alegra cuando a otro le va bien, aunque a mí me esté yendo a la patada? Me alegro genuinamente cuando Dios bendice al hermano o a la hermana, a alguien a mi alrededor, o en el fondo me molesta que esa persona tenga éxito. Soy de los que cuando entra en un cuarto donde hay mucha alegría, solamente al entrar la alegría parece que se escapa por la ventana. Soy el tipo de personas que cuando la gente me ve venir me llaman de apodo el glorieta, porque todo el mundo me saca la vuelta. Ay, viene el quejumbroso. Ay, otra vez. ¿Quién es mi corona, hermano? Pregúntate a ti mismo: ¿quién es tu corona? ¿En quién estás invirtiendo espiritualmente? Esta semana dile al Señor en voz alta qué es lo que Él está haciendo en tu vida. Y si el gozo de los demás te causa envidia, arréglatelas primeramente con el Señor. Porque el éxito de los demás que me rodean deberá ser un gozo para mí también. Si les va bien, me va bien a mí también. Pero qué difícil es. Y qué triste que los cristianos pudiéramos pensar de manera distinta. Si le va bien, ¿por qué a mí no? No, en Cristo el gozo se demuestra aún en los demás. Número 5, alégrate al servir juntos a Dios. En el capítulo 2, versículo 17, Pablo dice: y aunque mi vida fuera derramada sobre el sacrificio y servicio que proceden de su fe, me alegro y comparto con todos ustedes mi alegría. Así también ustedes alégrense y compartan su alegría conmigo. Pablo está utilizando una imagen del Antiguo Testamento. Cuando se llevaban las ofrendas al altar, se utilizaba algún tipo de aceite que podía servir como libación, se llama, que era como un combustible que hacía que la ofrenda pudiera arder más fuerte y se consumiera más rápido. Él se miraba a sí mismo como el aceite de libación. Los filipenses eran la ofrenda porque estaban ellos cambiando, sirviendo al Señor, pero él se veía a sí mismo como la ofrenda que cubría las obras de los filipenses a la hora de ser servidas al Señor, ofrecidas al Señor. Pablo usa esta imagen para decir: acepta este gozo, les está yendo bien, están madurando, están saliendo adelante, y si ustedes andan adelante, yo me siento contento. Aquí el punto de Pablo es que él se alegra de estar sirviendo juntamente con ellos, y que es voluntad de Dios que cada creyente sirva en el lugar donde el Señor lo tenga que tener, haciendo lo que esté haciendo. Todo líder cristiano debería gozarse de que la iglesia esté saliendo adelante. No hay gozo más grande que pueda tener un pastor, genuinamente, de ver a una congregación que está dependiendo directamente de Dios en lugar de él como pastor. De saber que no necesitan al pastor para poder seguir adelante haciendo discípulos de las naciones. Que necesitan únicamente, ¿cuál permiso? El permiso te lo da el Señor. Tú eres un creyente, tú debes hacer evangelización donde quiera que estés. No tienes que conseguir la autorización del pastor para evangelizar, para abrir tu grupo en casa. Hazlo por amor al Señor, porque Él te lo manda. ¿No saben el gozo que le daría a uno de saber que en lugar de que tenga que ir el pastor a parar un pleito entre una pareja, otra pareja llegue y trate de ayudar a otros?
Es lo que Pablo está diciendo. El servir junto con ustedes me da gozo porque están haciendo la obra de Cristo en sus vidas y a través de sus vidas. Tu servicio te está desgastando. El servir en esta congregación local, aquí en Stone Brown en español, te está desgastando. Ya no quieres tirar la toalla. Quieres que tu servicio sea un servicio gozoso, de alegría. Si te está desgastando, estás en el lugar equivocado, hermano. Debieras estar haciendo otra cosa. Porque el servir, no importa la capacidad, si se entrega un boletín, si se levanta una silla, si se hace lo que hace, se hace con gozo. Porque estamos gozosos de poder servir un poquito de lo mucho que el Señor nos da. Cuando se hace con los ojos en Cristo y no en el reconocimiento personal de alguien más, produce un gozo. Busca a alguien con quien puedas servir esta semana. Y si todavía no estás sirviendo, empieza a servir ya. No hay gozo comunitario sin un altar compartido. En Cristo el gozo se demuestra. Y la última faceta, aparte de servir juntos, es que hay una alegría en dar. Y ya vimos un mensaje particular. De hecho, 3 sermones vimos acerca del dar. Dice aquí Filipenses 4:10: me alegro muchísimo en el Señor de que al fin hayan vuelto a interesarse en mí. Y utiliza una palabra muy interesante porque dice: me alegré muchísimo. Y la palabra griega es mega. Eso significa mega. Es un gozo enorme, desbordante. Pablo no se alegra porque recibió dinero de ellos. Se alegra porque ellos son generosos y han aprendido a desprenderse un poco de lo mucho que Dios les ha dado. Esta escritura va de acuerdo a lo que él escribió a los Corintios en 2 Corintios 9:7, que Dios ama al dador alegre. No dijo al dador obligado, no dijo al dador que se siente culpable porque da bien poquito o no da nada, sino al dador alegre, porque la generosidad gozosa es señal de que un creyente realmente cree que Dios es su fuente de provisión constante. Filipenses 4:19 es muy claro, dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Dios suple mis necesidades, no mis caprichos. ¿Cómo describes tu actitud al dar? ¿Obligación o gratitud? Recuerda, lo que das en el nombre de Cristo no es pérdida, es inversión en lo eterno. En Cristo el gozo se demuestra. ¿Se dan cuenta? Cuán importante el punto. Y nos vamos a los últimos 2 puntos de manera bien rápida. ¿Por qué? Porque un gozo que se debe demostrar es un gozo que contagia. Ese es el segundo punto. La marca de la iglesia cristiana, de acuerdo a lo que leemos en el libro de los Hechos, es un gozo compartido, es un gozo que se contagia. Pablo no se quedó con ese gozo, lo compartió. Y ahí viene esta gran verdad. ¿Por qué? Porque el gozo caracterizó a la iglesia del primer siglo. Ustedes pueden leerlo en casi cada capítulo del libro de los Hechos. En medio de la persecución, de las cárceles que experimentaban los creyentes, los primeros creyentes, la iglesia se gozaba. Los apóstoles salían azotados del Sanedrín y se iban gozándose. Imagínense ustedes. Esa era la reputación que tenían de los primeros cristianos. Les daban una paliza, salían cantando de gozo. No eran masoquistas, es que ellos sabían por qué estaban sufriendo, no porque se lo merecieran, sino por la causa de Cristo. De hecho, la propia iglesia en Filipos nació en un acto de gozo contagioso. ¿Recuerdan ustedes la historia de Hechos 16? ¿Recuerdan lo que pasó ahí? El carcelero de Filipos, ¿se acuerdan de él? ¿Sí? Piensen en esta escena: 2 hombres ensangrentados, presos, están en la cárcel ahí en Filipos, con la espalda destrozada por los azotes que recibieron, los pies inmovilizados en un cepo. Era 2 pedazos de madera. Ustedes lo han visto en alguna fotografía o algún dibujo. 2 pedazos de madera con agujeros donde ponían sus pies y ya no se podían mover ni de las manos ni de los pies. ¿Lo han visto? Así los tenían a ellos. Pero en medio de que estaban en el cepo, en eso, no había queja. Al contrario, en la medianoche hubo un himno entre Pablo y Silas. Empezaban cantando el uno a otro, gozándose. Y el texto dice que los demás presos los escuchaban. Imagínense ese sonido a medianoche en la cárcel. 2 voces alabando a Dios mientras la sangre todavía les corría por la espalda. Y Dios responde. Un terremoto pasó. Abrió las puertas de las cárceles. Y el carcelero de ahí de Filipos, aterrado porque todas las puertas estaban abiertas, pensó que todos los presos habían escapado. Dijeron: aquí llegó, me van a cortar la cabeza.
y quería suicidarse. Entonces Pablo le dice: hey, no te hagas daño, todos estamos aquí, nadie se ha ido, no te preocupes. Pero esa misma noche, después de escuchar los cantos y ver el milagro del Señor, el carcelero cae temblando de rodillas y pide perdón al Señor y le dice a Pablo: Pablo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y antes de que acabara esa noche, el mismo carcelero y todos los de su casa estaban siendo bautizados en el nombre de Cristo. Esta iglesia nació cantando. La iglesia de Filipos nació cantando desde la cárcel. No es extrañarse que Pablo, años después, desde otra cárcel, les escribiera a ellos acerca del gozo. Les está recordando: ¿se acuerdan, filipenses? Su iglesia comenzó cantando. Por eso gócense. El gozo en el cristiano se contagia. Y ese gozo no murió con Pablo, ni quedó encerrado aquí en el libro de los Hechos. ¿Recuerdan a Policarpo, que les dije hace un momento? Antes de que las llamas lo devoraran, antes de morir, él había escrito una carta a los creyentes de Filipos. Y en una de las partes de los mensajes que les mandó a la carta a los filipenses, les dijo esta frase. Les dijo a ellos, a los filipenses: la raíz firme de su fe, proclamada desde tiempos antiguos, o sea, con Pablo, sigue viva hasta ahora y sigue dando fruto para nuestro Señor Jesucristo, porque el gozo se contagia. 50 años después, el gozo que Pablo sembró en Filipos no había muerto, seguía cosechando, seguía echando raíces. No se queda encerrado en una vida, ni en una cárcel, ni en una generación. Por eso Pablo constantemente, como leemos en Filipenses 4:4, dice: alégrense siempre en el Señor. Insisto, alégrense. No es un consejo bonito, es un llamado para toda la comunidad de creyentes. Es un llamado para la iglesia Stone en español. Si uno no practica el gozo, esto no sale de las paredes del templo. El gozo debe notarse, pero también debe contagiarse. La palabra que Pablo utilizó aquí es una palabra muy interesante. Cuando dice alégrate, es kairete. Y es una sugerencia, es un imperativo que dice: alégrense. No estoy sugiriéndoles que se alegren. Alégrense porque lo mando yo, dice Pablo. Deben de hacerlo de esta manera. Y es plural, no es alégrate tú, es alégrense ustedes, presente, continuo, cotidianamente. Alégrense, insisto, alégrense. Y noten algo crucial: el mandato no es simplemente alégrense, dice alégrense ¿en quién? En el Señor. Ahí está la pequeña diferencia, porque no nos vamos a alegrar necesariamente por lo que está pasando allá afuera. Nos vamos a alegrar en Cristo Jesús. Es una alegría ubicada, anclada, localizada, enraizada en el Señor Jesucristo. En Cristo, en quién es Él, en lo que Él ha hecho por nosotros, en lo que Él promete. Por eso dura cuando todo lo demás parece que se va a caer, que se va a derrumbar, porque la fuente de origen del gozo del cristiano es Cristo Jesús. El pastor Chuck Swindoll dice, con un guiño en el ojo, y a mí se me ha quedado bien grabado, cuenta que un amigo pastor suyo miraba a su congregación cada domingo y decía: muchos de ustedes tienen el gozo tan escondido en el corazón que a la cara todavía no le ha llegado la noticia. A algunos de ustedes ya les llegó. Iglesia, si el gozo es real, tarde o temprano se tiene que notar en tu vida. Se nota cuando saludas, se nota cuando escuchas, se nota en cómo perdonas, se nota en cómo das, se nota en cómo soportas aun cuando alguien te hace algo malo. No se trata de fabricar una sonrisa, se trata de vivir anclado a aquel que nunca nos ha fallado. Y ese es el llamado que este pasaje nos hace a todos nosotros: vivir de tal manera que en nuestro barrio, en nuestra oficina, en nuestra escuela, en nuestra familia, en nuestro grupo de WhatsApp, la gente pueda notar que hay algo diferente en nosotros, que somos un pueblo diferente, porque el gozo se contagia. Y esto nos lleva al punto final, al punto como cierra Pablo esta carta. Fíjense, Filipenses 4, versículo 20. A nuestro Dios y Padre sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Es una doxología, la hemos cantado. Y luego dice: saluden a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo les mandan saludos. Saludos de parte de todos los santos, especialmente a los de la casa del emperador o casa del César. Que la gracia del Señor Jesucristo sea con el espíritu de cada uno de ustedes. Amén. A nuestro Padre
y Dios. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Aquí está ya Pablo en adoración. El gozo se demuestra en una adoración a Él. La última palabra de Pablo antes del saludo no es una instrucción, es una alabanza, porque al final de cuentas el gozo, toda la generosidad, todo el contentamiento, toda la paz que él estaba experimentando por varios tiempos, aquí se debe señalar a Dios. Cuando Pablo dice por los siglos de los siglos, está utilizando una frase muy interesante en el primer siglo, una frase que significaba algo muy importante. Era para la gloria de Dios, perteneciente únicamente a Dios, porque el pueblo del Imperio Romano estaban entendidos de que toda la gloria debería ser del César, y él dice no, la gloria es para Dios, porque así termina un ciudadano del cielo, no gritando su queja, sino proclamando la gloria a Cristo. Por eso se llama doxología, todo apunta hacia Dios. Y después de esa doxología, Pablo cierra con 3 pinceladas breves. Aquí les van: saluden a todos los creyentes en Cristo Jesús. Es cálida, es afectuosa, es casi un abrazo, como dice el pastor Jonathan Murphy. Es como salúdense, no con un hola, buenos días, sino qué gusto me da verte, hermano, hermana. Dios sigue contigo. Y fíjense otra palabra: salúdense todos, no solamente a los que veo cada domingo, no solamente a los de mi grupo pequeño, no solamente a los que me caen bien, todos. No hay comunidad del gozo para los destacados y otro para los demás. En Cristo todos cuentan, aquel que me cae bien y aquel que no me cae tan bien. Luego dice: los hermanos que están conmigo les mandan saludos. Saludos de parte de todos los creyentes, especialmente los de la casa del César, la casa del emperador. Y no se refería a la familia biológica de Nerón, sino a la gente del aparato imperial, los esclavos, los siervos, los funcionarios, quizás hasta los soldados que estaban custodiando a Pablo. Estaban mandando saludos. El mismo aparato de poder no tiene encadenado al apóstol. Que tiene encadenado al apóstol no le impide que él les mande saludar. Está siendo infiltrados ellos mismos por ese gozo que el apóstol tenía. El gozo del prisionero ha llegado hasta el palacio del emperador, no tiene límites. Y si el gozo de Cristo puede florecer en la corte real, en el palacio del emperador más truán que ha vivido en la historia, ¿cómo no va a existir ese gozo en el lugar donde tú te encuentras? Ya sea en tu casa, ya sea en tu comunidad, ya sea en tu trabajo. No hay contexto donde el evangelio no pueda llegar, hermano. Ninguno. Por eso es importante: predica en todo tiempo y cuando sea necesario usa palabras. Es tu testimonio, es tu gozo lo que contagia, es tu gozo lo que se ve, es tu gozo lo que proclama. Si eres una persona que ha entendido lo que es el gozo, no la felicidad, sino el gozo que solamente Dios puede dar, eres una persona al que la gente se va a acercar. Tú tienes algo, no sé qué sé yo, y yo lo quiero. ¿Cuál es tu secreto? Y tú puedes decirle, como Pablo dice aquí en el versículo 23, que la gracia del Señor Jesucristo sea con su espíritu. Amén. Todo descansa sobre este único fundamento: la gracia de Cristo. La iglesia sin gracia se vuelve solamente un teatro, una actuación. Sin gracia la iglesia se vuelve un club social. Sin gracia el servicio se vuelve una carga. Sin gracia la generosidad se vuelve una transacción. Sin gracia no hay oxígeno que podamos respirar. Pero cuando la gracia llena este lugar, llena tu corazón, el gozo es inevitable. Se nota, se contagia, se proclama. En Cristo el gozo se proclama. Entonces te voy a dar 3 cosas de tarea. Primero, identifica de estas 6 escenas que escuchaste, ¿dónde estás fallando? ¿Dónde tienes que mejorar? ¿Será en tu oración? ¿Has perdido el gozo porque la oración se volvió un deber? ¿Será en tu adversidad lo que dictamina tu estado de ánimo? ¿Será la incertidumbre que no te quiere soltar? ¿Serán los demás? ¿Estás fijándote en lo que piensan los demás? ¿Será el servicio que te desgasta? ¿Será el dar a la obra de Dios? Ponle nombre, escríbelo, porque lo que no se nombra no se gana. Y ofrécelo al Señor. Dile: aquí necesito ayuda, Señor. Número 2, contagia. No peleen esa batalla solos. El gozo no se cultiva en aislamiento. Antes de que termine esta semana, piensa en alguna persona en la congregación
que muestra un gozo genuino. Acércate, invítale un café, invítale ahí un caldo, ahí en Glorias, y llévatelo a comer. Invítale, pregúntale, hermano, ¿por qué siempre te veo tan gozoso? Cuéntame, platícame, dame tu secreto. Porque el gozo se contagia de cerca, no de lejos. Por último, muéstralo, proclámalo, no con un discurso, no con un sermonete, que esta semana tu familia, tu vecino, tu compañero de trabajo, tus hijos, tus clientes, tus alumnos vean algo distinto en ti. No perfección, porque ni tú ni yo somos perfectos, sino gozo, gozo. Un gozo que no se explica por las circunstancias, sino por Cristo. Le decía a mi esposa algo interesante porque la semana pasada, toda la semana, ocurrió algo en mi casa que fue un reto para poder predicar este sermón el día de hoy con ustedes. Por alguna razón, mi hijo escogió esta semana para portarse como nunca se había portado. No muy bien. Y llegué al límite. E hice lo que todo padre siente dolor de hacer: disciplinar. Ay. Nunca lo había hecho la primera vez, pero tuve que hacerlo. Pero me di cuenta de algo interesante. No era el problema que mi hijo tenía o lo que estaba haciendo. Era mi actitud de falta de gozo que no había logrado entender. Estaba predicando acerca del gozo hoy. Estaba estudiando para este tema. Pero es interesante cómo Dios opera con nosotros. Antes de hacerte parecer como que tienes todo figurado, te pone examen. Y toda la semana para mí fue de mucho reto entender. Eso es lo que a mí me hace falta. Tener una actitud muy distinta. Una actitud diferente. Ver desde una perspectiva del cielo, no de la perspectiva terrenal. Y pude lograr pedirle perdón a mi hijo. Decirle: mi hijo, lo que hizo no es correcto, pero te amo. Pero ¿sabes qué? Aprendí algo importante. Que el amor que te tengo sana a todos. Y yo quiero que me veas a mí con gozo. No ha sido fácil, pero ahí voy. Y si alguien piensa que eso es idealista, que no puede suceder, termino con esta historia interesante de un hombre llamado Cipriano. En el siglo III, unos 200 años de la carta de Pablo a los Filipenses, en el norte de África, en la ciudad romana de Cartago, había un hombre llamado Cipriano, romano de nacimiento, educado en las mejores escuelas, maestro de retórica, profundamente rico, tenía todo: posición, influencia, dinero, jardines, viñedos, amigos en los círculos del poder. Vivía literalmente en la cima del imperio. Y a los 40 y tantos años, cuando ya parecía que su vida estaba resuelta, Cipriano tuvo un encuentro personal con Cristo y todo cambió para él. Poco después de su conversión a Cristo, le escribió una carta a un viejo amigo llamado Donato y le escribió contándole el contraste entre el mundo en el que ellos vivían y el pueblo que él había encontrado entre los cristianos. Fíjense, dice: el mundo en el que vivimos, Donato, es un mundo malo. Es un mundo cruel, despiadado. Hay egoísmo, miseria, desesperación por todos lados. Pero en medio de este mundo he encontrado una comunidad distinta. Un pueblo que ha descubierto un secreto. Una comunidad de personas que poseen un gozo mejor que los placeres del pecado. Son despreciados y perseguidos, pero no les importa. Son dueños de sus propias almas. Han superado al mundo. Y esta es la frase que me llamó la atención. Él dice a Donato: estas personas, Donato, son los cristianos y yo me he convertido en uno de ellos. Cipriano no solamente se convirtió, cambió de ciudadanía, de ciudadano romano de este mundo a ciudadano del cielo. Regaló buena parte de su fortuna a los pobres, fue nombrado obispo de Cartago, pastoreó su iglesia durante una de las persecuciones más crueles del Imperio Romano, y cuando Roma finalmente lo condenó a muerte por no renunciar a Cristo, su respuesta fue breve: Deo gratias. Gracias a Dios. Iglesia, esta pregunta es la pregunta que la carta de los Filipenses te deja a ti y a mí esta mañana. ¿Y tú? ¿Te has convertido a Cristo? ¿Te has convertido en un cristiano, en una cristiana? ¿Eres de aquellos quienes Cristo ha puesto un gozo o ha puesto ansiedad?
Eres de aquellos que a pesar de la ansiedad, que a pesar de la adversidad, de la incertidumbre, puedes experimentar el gozo. Si tú nunca has conocido a Cristo, ahora puedo entender por qué vives una vida de fracaso y una vida de angustia. Pero el llamado que Filipenses te hace a ti esta mañana, Pablo a través de esta carta te dice, tú puedes experimentar el gozo si vienes y conoces a Jesucristo como tu Salvador, como tu Señor personal. Pero si tú ya eres cristiano, si ya perteneces a Cristo, esta carta te ha enseñado algo importante, que el pueblo está llamado a ser un pueblo en medio de un mundo difícil, la excelencia, la diferencia, un pueblo de gozo. No gente sin luchas, no gente con la vida resuelta, sino ciudadanos del cielo en medio de tierra ansiosa, demostrando gozo, contagiando a la comunidad y proclamándolo en lugares inesperados. ¿Recuerdan lo que al principio les dije de aquel gozo que cantábamos cuando el campamento juvenil? Yo tengo gozo, 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 gozo en mi corazón. Ahora sabemos dónde está. Porque ahora entendemos que sí está en nuestro corazón. Y si está en nuestro corazón, entonces tenemos que usarlo todos los días. Ponte de pie y puedes decirle al Señor que ese gozo que tú sientes, que ese gozo que tú tienes, no es un gozo que va a quedar oculto. Es un gozo que va a notarse en tu rostro. Es un gozo que va a contagiar a quienes te rodean. Y es un gozo que va a anunciar a toda la gente que te encuentres que el gozo del Señor es tu fortaleza. Pablo cerró su carta diciendo que la gracia del Señor Jesucristo sea con el espíritu de ustedes. Amén. Padre Celestial, gracias por su palabra. Gracias por esta hermosa carta a los filipenses, que es una carta para nosotros. Gracias porque usted ha mostrado a través de Pablo que el gozo no es para los días sin dolor, sino para cada día que nosotros caminamos con Cristo. Enséñanos, Padre, a demostrarlo con nuestra vida, a contagiarlo en esa comunidad donde estamos y a proclamarlo en cada rincón donde usted nos ha plantado. Que seamos de verdad ciudadanos del cielo aquí en la tierra. Y si hay alguien aquí que todavía no conoce al Señor Jesucristo, Padre, que abra su corazón o que la gracia le recuerde lo que Pablo ha proclamado desde una prisión. Que este sea el día en el que descubra que el gozo verdadero tiene nombre, y ese nombre es Jesucristo. Y es en el nombre de Cristo en quien oramos. Y el pueblo de Dios dice, amén, aleluya. Muchas gracias, que Dios les bendiga, hermanos.